Muy bien, entonces comenzamos acá con esto que es ciencias naturales. Hoy, como les veníamos indicando con el profe Will, tenemos una sesión de temas excelentes como para tomar ese fin de semana que viene. Hoy, de hecho, vamos a hablar en ciencias naturales de etapas de desarrollo en plantas e incluso en animales. Entonces, muy juiciosos, quédense ahí completamente conectados con nosotros, porque estas van a ser las metas de esta sesión del día de hoy. Comprender que tanto animales y plantas presentan procesos de cambios durante el ciclo de vida. No siempre, como nacemos, es que provenimos desde la gestación, y vamos a ver a qué me refiero cuando hablo de esto. Y la segunda meta que vamos a tener para la sesión del día de hoy es identificar las principales etapas del desarrollo en animales y también en plantas, ¿ok? Entonces iniciemos con los animales. Ya sabemos pues que muchos organismos son los que están dentro de este reino, el reino animalia, como lo conocemos también con otras palabras. Y que además dentro de los animales tenemos vertebrados, invertebrados, dentro de los vertebrados tenemos placentarios, marsupiales y en fin, un montón de organismos que pues hemos visto en nuestro día a día, en nuestro cotidiano o incluso en la pantalla de nuestro televisor. Recuerden entonces que además esos organismos, ya sean vertebrados o invertebrados, van a provenir de un organismo más grande anteriormente. Pues podemos decir que ese organismo más grande, digamos que es la mamá. Bien, todos los organismos presentan una mamá, podremos decir así, porque dentro de esa mamá es donde se van a desarrollar esos seres vivos. No solamente vamos a ver que en los animales pasa esto, sino que también en otros organismos vivos. Entonces, dependiendo de cómo sea el animal, dependiendo de cómo sea el estilo de vida de ese organismo, el desarrollo se va a dar dentro del vientre de la mamá, o por el contrario, ese niño es muy inquieto, ese embrión es muy inquieto y sale de la mamá y se mete a una de las bolsitas que tiene, como por ejemplo los marsupiales, como es el caso de este canguro, ¿cierto? O otros animales que también pueden fácilmente desarrollarse fuera del calorcito de la mamá, ¿cierto? O sea, los animales que nacen a partir de huevos, como por ejemplo las aves, ¿cierto? Como por ejemplo los insectos, los reptiles e incluso algunos mamíferos, como por ejemplo este que sería el ornitorrinco. Esto, chicos, recuerden nuevamente mi super paréntesis, no es lo que siempre pasa en los animales, es lo general. No todas las aves nacen por huevos, no todas. No todos los insectos nacen por huevos, no todos los reptiles, no todos los mamíferos, ¿ok? De hecho, en cuanto a mamíferos, solamente hay unos poquitos que nacen por huevos. Listo. Pero entonces, ¿qué pasa en términos del ser humano? ¿Cómo es nuestro desarrollo? ¿Debemos hablar desde del desarrollo desde que nacemos o desde antes que nacemos? Bien, podemos hablar de esos dos tipos, de antes de nacer, o sea, desde cuando estamos en el vientre de la mamá, o del desarrollo que va después del nacimiento. Pero centrémonos ahorita en esas etapas que pasan durante, mientras estamos dentro de la barriguita de la mamá, dentro del vientre materno, en ese lugar tan cálido y tan bonito que es dentro de la mamá. Entonces miren que todo comienza con una simple célula y termina esa simple célula convirtiéndose en lo que conocemos posteriormente como un bebé. Cada una de estas etapas que vemos en esta imagen son las etapas que en el transcurso de todos esos 9 meses de embarazo de la mamá estamos teniendo, estamos desarrollándonos, estamos cambiando. Bien, estamos pasando por cada una de ellas. ¿Okay? Miren que en gran parte de esas etapas ni siquiera nuestros deditos se han formado, ni siquiera los ojos se han formado completamente. Y incluso dentro de nuestro cuerpo todavía no se han desarrollado muchos órganos que solamente después de mucho tiempo dentro del vientre de la mamá, antes de 9 meses, es que comienzan a tomar forma. Incluso después del nacimiento, muchos órganos se siguen desarrollando y es por eso que hay que cuidar mucho a los bebés,
porque son frágiles, porque siguen en una etapa de desarrollo de maduración. Bien, en ese orden de ideas, chicos, podemos hablar de que los animales son todo un abanico de posibilidades. Nosotros los seres humanos ya sabemos que nos desarrollamos durante máximo 9 meses, digamos que algunos son muy perezosos y duran 9 meses y medio, pero hay otros que son súper activos ahí en la barriguita de la mamá y salen a los 7 meses, salen a los 6 meses incluso. Deben tener mucho más cuidado de esos bebés, pero incluso pueden nacer, ¿bien? Sin ninguna complicación. Los animales, en términos generales, van a tener también cierto tiempo de gestación dentro de la mamá. Recuerden que aquí estamos hablando de placentarios, o sea, de organismos, de animales que se desarrollan dentro del vientre de la mamá. Entonces, por ejemplo, una vaca dura en embarazo unos 9 meses y medio, algo semejante a lo que duramos los seres humanos, ¿cierto? Y generalmente, ojo, esto es usualmente, tiene una cría. En algunas ocasiones tiene un parto múltiple, o sea, donde se encuentran 2 bebecitos, 2 terneritos. Las yeguas, por el contrario, necesitan de aproximadamente 11 meses y medio. Pero miren este dato tan impresionante. Los ratones, la mamá ratona se embaraza y dura solamente 9 días en embarazo. Imagínense eso. Es algo muy interesante, muy particular, porque los ratones solamente viven 2 años en promedio. Hay unos que viven más, otros que viven menos, ¿cierto? Y pues como solamente duran 2 años, entonces tienen que hacer casi que todo lo que hacemos nosotros los seres humanos, pero mucho más rápido. Por eso cuando ustedes ven un ratón, pues esos ratones están casi que, o sea, inmóviles, casi no se pueden quedar. Una vez les cuento una anécdota. Fue la primera vez que vi un colibrí de pie, un colibrí así, quietecito. Y yo, ay, hijo de madre, se va a explotar. ¿Por qué? Porque uno siempre ve al colibrí moviéndose y moviéndose y moviéndose. Cuando yo vi que ese colibrí se quedó ahí quietecito, yo, hasta aquí llegó, perdón. Lo mismo, algo semejante a eso pasa con los ratones. Los ratones tienen un estilo de vida muy acelerado. ¿Por qué? Porque viven muy poquito. Entonces es por eso que demoran muy poquito dentro del vientre de la mamá. De hecho, cuando salen, cuando nacen desde el vientre de la madre, son muy rosaditos, tienen todavía los ojos cerrados, no tienen pelo, lo que significa que a la madre le toca estar muy pendiente de ellos, alimentarlos, porque pueden ser hasta 7 bebecitos que nazcan de ahí, 7 crías de ratón. Entonces alimentarlos a ellos con su leche, porque recuerden que esta es una característica de los mamíferos, y esperar a que les salgan los pelitos, que puedan salir de sus madrigueras, porque pues el frío del ambiente los puede ir maltratando. Por ejemplo, acá tenemos a la ballena. Miren que la ballena dura 12 meses en embarazo y queda en embarazo de un solo individuo, de un solo ballenato, como se llama. ¿Listo? Bien, pasando a la siguiente información, miren que tenemos acá 2 cosas también. Además, estábamos hablando de que en el reino animal tenemos un abanico de posibilidades, ¿cierto? Entonces hay individuos que después del embarazo de la madre nacen y cuando nacen se parecen mucho a la mamá. Solamente es que pasen algunos días o algunos meses para que tengan el pelo y tengan las características y las propiedades de la mamá y del papá. Pero hay otros organismos que no, que necesitan llevar un desarrollo un poco más lento, con muchos pasos antes de llegar a ser como los padres, como por ejemplo es el caso de las mariposas. Bien, a eso se le conoce como desarrollo directo si nos parecemos a nuestros progenitores, o sea, a nuestro papá y a nuestra mamá, o desarrollo indirecto si comenzamos en una etapa muy diferente, muy diferente a lo que serían nuestro papá y nuestra mamá. Como por ejemplo en el caso de las mariposas, y no solamente las mariposas, también tenemos el caso de los sapos, las ranas, los renacuajos que inicialmente se forman para posteriormente dar como resultado a una rana 100% desarrollada. Entonces miren que aquí
a muy rápida escala, podemos ver cómo pasa de ser un renacuajo, de ser casi que una larva, a ser una rana desarrollada completamente. Miren cómo le salen las patas traseras inicialmente, antes de las patas delanteras, cómo se va contrayendo o desapareciendo esa cola que inicialmente la utilizan para transportarse, y cómo esa cola se va desapareciendo a medida que las patas de atrás y las de adelante, las patas traseras y las delanteras, van desarrollándose también. Algo muy interesante, muy ingenioso, porque inicialmente necesitan la cola para moverse, ¿cierto? Cuando ya no necesitan la cola porque tienen las patas, entonces la cola se va desapareciendo. Bien, en nosotros, los seres humanos, además, como les venía diciendo, no solamente tenemos el desarrollo dentro de la pancita de nuestra mamá, sino fuera cuando nacemos. Tenemos una primera etapa que vendría siendo la etapa de infancia, ¿cierto? La etapa donde somos muy débiles todavía, necesitamos mucho de nuestros papás. Ya luego una etapa que es la de la niñez, cuando tenemos qué montón de energía y no nos quedamos quietos en el cuarto, sino que queremos ir a la cocina, a la sala, al otro cuarto, en fin, ¿cierto? Seguimos con la adolescencia, ahí cuando ya estamos un poquito amargaditos, ¿cierto? Muchos, otros no, otros siguen súper divertidos como en este caso. Ya luego vienen los juveniles, que ya se creen muy independientes y un montón de cosas. Miren que cada uno de estos momentos, de estas etapas en el desarrollo de nosotros los seres humanos, también viene no solo con cambios físicos, sino también cambios en el comportamiento. Aquí no hacemos casi nada, ¿cierto? Y si hacemos, pues es porque la mamá tiene que limpiar después, ¿cierto? En los niños, bueno, también la mamá limpia un montón, pero a él también le toca limpiar, y así sucesivamente, ¿cierto? Después de ser un joven, podemos hablar de la etapa de la adultez. Y miren que en cada una de las etapas vemos un cambio, una diferencia. ¿Listo? Por último, tenemos la etapa de la vejez. Y hay algo muy importante en este caso. Así como en cualquier otro animal, solamente en algunas etapas o desde algunas etapas podemos entonces hablar de reproducción, de la etapa reproductiva, o sea, podemos en el caso del hombre hablar de poder ser papá o en el caso de la mujer de poder ser mamá, más o menos entonces en la etapa de la adultez en términos generales, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con casi que todos los organismos vivos, desde un insecto hasta una ballena azul, que sabemos que es el animal más grande, ¿cierto? En cuanto a las plantas, también podemos hablar de, aquí nos podemos sentar un rato y hablar largo y tendido, ¿cierto? No solamente de plantas, de animales también. En plantas, imagínense que la semilla vendría siendo como esa barriguita de la mamá donde se encuentra el embrión. ¿Cómo así? Resulta que en las plantas, pues la planta no es que quede en embarazo y le salga una pancita, ahí sí no pasa eso, sino que se forma lo que conocemos como los frutos. Y dentro de esos frutos se encuentran las semillas. Y esas semillas son las que tienen en su interior lo que sería un embrión, lo que sería una planta en gestación, una planta que apenas está creciendo. Cuando las semillas sienten que las condiciones ambientales son óptimas, entonces comienzan a crecer. ¿Y quiénes ayudan a que esas condiciones ambientales sean óptimas? Los dispersores de semillas, o sea, los animales. Los animales, cuando se alimentan de los frutos, generalmente dejan las semillas por ahí regaditas, ¿cierto? Y esas semillas comienzan a desarrollarse, comienzan a llevar un proceso que se conoce como germinación. Esa germinación no es más que pensar en la semilla y comenzar a ver salir de a poquitos, una raíz, de a poquitos también el tallo, y así sucesivamente. Por ejemplo, las ardillas son unos animales muy buenos en dispersión de semillas. ¿Por qué? Porque ellos se comen el fruto, ya luego entierran la semilla para que
cambie sus características y se pueda partir mucho más fácil, pero a veces se les olvida dónde las entierran y ahí crece una nueva planta. Entonces esto es lo que les comentaba de la germinación. Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra casa cualquier tipo de semilla, puede ser una semilla de frijol, una semilla de girasol, yo qué sé, el montón de... bueno, ¿sabe cuál? La semilla de aguacate, esa se ve muy bonita. ¿Qué pasa? Nosotros podemos ver cómo va creciendo cada una de esas semillas o cómo va germinando la planta desde el interior de la semilla. Bien, aquí por ejemplo tengo en mis manos una lenteja y esta lenteja fácilmente puede mostrarnos cómo la planta va creciendo. Bien, por ejemplo, si tomamos un frijol, los frijoles también pueden mostrarnos de qué manera se está desarrollando la planta en el interior de ese organismo. Bien, en este caso, este frijol tiene muy poco tiempo de germinación, lo que significa que no vamos a ver mucho el desarrollo de la raíz y tampoco el desarrollo de lo que conocemos posteriormente como el tallo. Bien, ¿qué son condiciones ambientales óptimas para el desarrollo? Que haya humedad. ¿Por qué? Porque eso significa que voy a tener agua suficiente para crecer, ¿cierto? Y cuando crezca, dicen las plantas, cuando crezca, el objetivo principal de ellas va a ser producir nuevamente un fruto y de ese fruto obtener las semillas que posteriormente van a estar germinando, van a estar creciendo y de ese modo es como se van a desarrollar estas que son las plantas. ¿Ok? Eso lo pueden hacer no solamente con semillas pequeñas, sino también con semillas como por ejemplo el coco. El coco como tal también es una semilla. De hecho, el coco es una semilla que no tiene fruto, no es carnoso como una manzana, no es jugosa como una sandía, sino que tiene sus propiedades particulares. ¿Listo? Entonces, con esa información nos vamos a recreo un momentico, nos estiramos, recuerden, importante el estiramiento en recreo y seguimos acá con esto que es Ciencias Naturales.